yo lo que busco no es como que ustedes tengan un compromiso tan grande que con la previa que con la presencial, porque lo que busco es recoger en la profundización lo que se ve en la previa y en la presencial. Entonces, digamos que después de contarles después de hacer toda esta presentación con ustedes y después de contarles esta información, yo quisiera que esto fuera como parte de la socialización, lo que les digo. Entonces, entre estas dos sesiones vamos a ver la ficha simplificada del proyecto construida, una parte en esta sesión, una parte muy pequeñita y la segunda parte en la otra sesión. ¿Qué vamos a hacer entre estas dos sesiones? Como les digo, vamos a hacer todo el tema conceptual, todo el tema de ficha simplificada y todo el tema de marco lógico, que hoy de marco lógico vemos árbol de problemas y árbol de objetivos. Y en la otra sesión vamos a ver una cosa que se llama resumen narrativo del marco lógico. Como les digo, esta es una metodología que todos los administradores debemos conocer y que a veces no le ponemos como tanta atención a esa metodología, pero que realmente facilita muchísimo los proyectos. ¿Qué vamos a ver en la tercera sesión de clase? En la tercera sesión de clase, muchachos, nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer aspectos claves del proyecto, aspectos claves de los proyectos, desde más el tema de indicadores, de construcción de indicadores, de cómo se formulan esos indicadores, cómo se formulan esas fichas de indicadores, que algunos de ustedes puede que ya lo hayan visto en otras sesiones, pero que de pronto no han tenido la posibilidad de verlo como una construcción de un indicador estructurado, de un indicador que realmente mida un proyecto. Y en la última sesión vamos a ver todos los métodos para programación de proyectos. Entonces vamos a hacer un diagrama de Gantt, vamos a hacer un diagrama de Gantt, vamos a ver hacer un cuadro de mando integral, y ese cuadro de mando integral nos va a permitir conocer toda como la esfera desde diferentes dimensiones del proyecto de grado, del proyecto de ustedes, que les va a servir para proyecto de grado. Entonces, posiblemente a ustedes se les generen pues como inquietudes. Ustedes dirán, bueno, todo es la base para el proyecto de grado, sí y no. Esta es la base para que ustedes tengan una buena construcción de proyecto de grado, pero también es la base para que ustedes tengan una fuente adecuada de información administrativa de proyectos, o sea, los que no es solo para el proyecto de grado, sino que es para tener en sus empresas, para tener en sus compañías, para tener su propio proyecto, para presentarse a una convocatoria pública o a una convocatoria privada. Los que han tenido alguna vez la inquietud, que yo espero que sea así, que a veces le dicen a uno, presénteme la propuesta, y uno es, pero ¿cómo se presenta una propuesta? ¿En qué se presenta una propuesta? Lo que vamos a ver en estas sesiones de clase es precisamente eso, cómo yo puedo formular un proyecto práctico que le permita a el que lo lea entender lo que yo quiero proyectar. ¿Listo? Entonces, hijos, además de esa socialización o además de ese socializador, que lo que les cuenta es, en esta sesión, datos básicos, entre esta y la segunda, ficha simplificada, en la tercera todo el tema indicativo, en la cuarta todo el tema de programación de proyectos y ojalá bases de metodología general ajustada, bases no más de metodología general ajustada, porque no alcanzamos a radicar todavía en MGA, ni hacer pues como el proceso de MGA básico. Entonces, chicos, este es nuestro socializador, esa es la socialización que tenemos de las sesiones. Si ustedes cliquean por aquí en el planeador del curso, ustedes en el planeador pueden descargar información mucho más relevante para ustedes, información como, yo les puse unos enlaces en la parte de abajo de cada planeador, porque este planeador está programado por unidades, entonces yo les puse aquí por unidades qué íbamos a hacer, entonces les puse realmente cuántas horas íbamos a dedicar, entonces les dije que hoy íbamos a hacer una explicación magistral, que esa explicación magistral lo que iba a hacer era determinar aspectos de viabilidad y de formulación conjunta de los proyectos como tal, que en la tercera unidad, pues que hoy vemos cosas como en la primera y la segunda unidad, en la tercera unidad, que a la final es la segunda sesión,
ya vamos a ver cosas también con explicación magistral, ya cosas de creación y análisis de viabilidad que se da a partir de presupuestos del proyecto, que lo vamos a ver también a través de la ficha simplificada. Miren que aquí yo en todas partes referencio la ficha simplificada, que es un documento técnico en el que vamos a consolidar como lo que construimos. En la unidad 4 vamos a hacer todo el tema de construcción de indicadores, lo que les hablaba ahorita, y en la unidad 5 vamos a ver todo lo de programación de proyectos, que entonces ustedes ven aquí que se van a hacer el registro del 100% de los componentes del proyecto. Yo les puse por aquí el enlace. Si ustedes cliquean en ese planeador, van a poder entender cosas, aspectos relevantes que van a pasar en la materia. Yo les invito a que cuando ustedes hagan una lectura básica de ese planeador, o ahorita cuando ustedes lo soliciten, yo creo que varios profes les hemos solicitado eso, pues o no sé si no han empezado clase con otros profes. Mi solicitud es que ustedes tienen un espacio donde dice aceptar socializador. Si ustedes están de acuerdo con lo que yo les conté hoy, con que socializamos, ustedes simplemente le dan clic en aceptar pues lo que se socializó, o le dan pues que no están de acuerdo, les sale algo como esto, donde les dice, clique en estoy de acuerdo con la propuesta de socializador, y le dan un cliccito y le dan guardar mi elección, o no estoy de acuerdo con la propuesta de socializador y también le dan guardar la elección. Eso lo encuentran en plataforma. Yo sé que algunos tienen dificultades todavía con plataforma, pero les pido que cuando puedan, lo más pronto posible, puedan realizar esa función, porque esa función es como, yo no sé si se acuerdan los que vimos clase presencial, que nosotros como en la primera sesión les contábamos qué íbamos a hacer, pero les pasábamos como un listadito para que ustedes firmaran. Esta es como la firma, por decirlo de alguna manera, la firma digital de que ustedes aceptan este tema. ¿Tenemos hasta acá alguna inquietud, muchachos? No, señora. No, profe, vamos bien. Bueno, hijos, entonces hasta aquí. Todo claro, profe, gracias. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Yo les cuento que el día de hoy vamos a trabajar. Yo normalmente trato de hacer como un descansito. Yo sé que esta sesión es larguita. Normalmente trato de hacer como un descansito. Lo que pasa es que como el día de hoy, pues estuvimos tanto rato en el tema de la presentación, si ustedes me lo permiten, yo quisiera pasar por todo el tema de explicación derechito, de aquí por allá, por lo menos, pues hasta donde nos dé. Digamos que por ahí hasta las 9:30, hasta las 8:35 aproximadamente. Bueno, digamos que lo que nos den la explicación, pero yo espero que sea por allá. Y si ustedes me lo permiten, entonces hoy no hacemos el descansito, nos vamos unos minuticos antes y ya en la próxima sesión nos programamos para que haya un espacio de trabajo autónomo y un espacio pues que vamos a compartir juntos. Esto con el fin pues de que obviamente no se me cansen y uno no esté todo el tiempo por allá haciendo otras actividades. Entonces más o menos esa va a ser la metodología. Voy a tratar que sea como explicación magistral el primer rato, pues como de la hora, y poder empezar a aplicar el ejercicio que ustedes lo vayan desarrollando al interior de la sesión de clase, casi que simulando cuando estábamos presencial, que decíamos, vea, yo les traje estas fichitas para que las vayan diligenciando. Entonces, conmigo, espero que un poquito podamos lograr ese resultado que teníamos en un momento determinado. Esa es una parte. Profe. Hola. Profe, qué pena, una preguntita. Es que sí, en la información que teníamos del calendario, del horario, pues, o sea, a mí me sale la clase de las 6 a 8 de la noche. Ah. O sea, sería de 6 a 9. A los demás, ¿cómo les sale? Profe, a mí también de 6 a 8. A mí también igual. A mí de 6 a las 8. Les sale de 6 a 8. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me permiten, como hoy se nos fue tanto rato, vamos a hacer algo. En mi programación aparece de 6 a 9, pero eso lo organizamos. Vamos a hacer que al final quede como esté para ustedes, o sea, como sea de ustedes. Si ustedes me lo permiten hoy, por el tiempo que ya me les
lleve un ratico conociéndolos. Yo quiero explicar unos temas para que ustedes queden con material para poder trabajar estos días que son hasta el 25 que nos volvemos a encontrar, que yo les voy a dejar habilitada en plataforma, unas actividades. Entonces yo quisiera, si ustedes me permiten, explicarles, siquiera estamos a las 7:40, siquiera por allá, si ustedes me regalan unos 15 minuticos más, o sea, siquiera como hasta las 8:15, irnos derechito hasta las 8:15 y ya después acomodamos bien dónde es que está la dificultad con el horario. Entonces, como que ustedes hoy me regalen esos 15 minuticos, ya después acomodamos dónde está, digamos, la diferencia del horario, y si debe ser como ustedes lo tienen hasta las 8, perfecto, y si debe ser hasta las 9, miramos la metodología también, no hay problema. Y también, pues, disculpándome que como ustedes ya tienen una programación hoy hasta las 8, entonces yo les voy a tomar hasta las 8:15, pero si alguien por algún motivo se tuvo que desconectar a las 8, no hay problema. Igual se está grabando la sesión. Por lo menos, pues, esta última partecita se está grabando de la sesión, ¿cierto? Entonces, vale, ¿cómo? Claro que sí, profe. Sí. No hay problema, profe. Ya saben, muchachos, que ahí me les llevo unos minuticos más, pero espero que eso no se vuelva a repetir. Es más, para mí, si es a las 8, me parece, digamos, también muy viable. Haríamos de 6 a 7 de la noche explicación, de 7 a 8 empezamos a aplicar un poquito de ejercicio práctico con ustedes, o por lo menos a revisar lo que vayamos realizando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo les voy a presentar dos cositas. Les voy a presentar, denme un minutico por aquí, un minutico. Les voy a presentar, bueno, vamos a empezar, más que ya no tenemos tanto tiempo, no les voy a presentar todavía la ficha simplificada, pero en la previa del próximo encuentro que se los habilito esta semanita, les voy a poner la ficha simplificada para que ustedes como que se vayan familiarizando con ella. Esa va a ser la previa para la próxima sesión. O sea, hoy no vamos a mirar la ficha simplificada, por lo que les digo. No la vamos a mirar porque no tenemos pues tanto tiempo. Ahí me disculpan porque digamos que eso era lo que yo tenía en mi programación, incluso en la programación que les puse en la plataforma está así. Pero sí les voy a mostrar una presentación que, como les decía, este material está en su plataforma. Ustedes pueden ingresar aquí en su plataforma, y en su plataforma, aquí en material de apoyo, yo les publiqué en material de apoyo, permítanme un minutico, una presentación que se llama presentación de proyectos, sesión 1. Entonces, aquí en presentación de proyectos, sesión 1, ustedes le dan un cliccito y pueden descargan ese material es de uso de ustedes. Es una presentación de proyectos, la voy a pasar un poquito, pues como rapidito aquí estas primeras partes, porque lo que quiero es mostrarles en principio un árbol de problemas y un árbol de objetivos, que sería el entregable que ustedes deben hacer para la próxima sesión. Entonces, y conceptos básicos de proyectos, que ya lo vamos a ver aquí también, muchachos. Entonces, les cuento también los objetivos del módulo rápidamente. ¿Cuáles son los objetivos que tiene este módulo? Comprender los conceptos básicos relacionados con las problemáticas de los proyectos de inversión, como es la definición, las características, los tipos de proyectos que hay, las etapas de los proyectos que hay. Esto está también en el planeador que está publicado. Reconocer los fundamentos de la adecuada formulación de los proyectos y evaluación de proyectos, desde los referentes, la justificación, la descripción del problema, los objetivos, que es lo que vamos a empezar a construir hoy, y más reconocidos en la práctica para la evaluación de proyectos. O sea, cómo nosotros vamos a aprender a identificar aspectos claves de un proyecto. Identificar los estudios necesarios en el desarrollo de proyectos de inversión, los cuales son mercado, técnico, legal, administrativo, financiero y ambiental. Los vamos a pasar rápidamente porque ustedes saben que en 4 sesiones no alcanzamos a decir que vamos a ahondar mucho en ellos, pero sí en la formulación básica del proyecto, sí en la construcción de conocimientos y de conceptos básicos para ustedes. Muchachos, acá hay algunos conceptos de proyectos que básicamente hablan de que el proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten
juzgar las ventajas y desventajas de la asignación de recursos a un centro, a una unidad productora, o a una empresa, o a una idea, o a un determinado lugar. Básicamente, cuando hablamos de los servicios, hablamos de transformación de bienes y servicios, y hablamos de que los proyectos lo que nos permiten es priorizar esos recursos e identificar si yo puedo invertir mi plata aquí o allí, en otra parte. Que lo que hacen, por ejemplo, los inversionistas de diferentes proyectos, pues los que invierten en proyectos de emprendedores, por ejemplo, lo que hacen es puntualizar si es mejor el proyecto de este emprendedor o es mejor el proyecto de este otro. Básicamente eso desde un concepto que tiene Cortázar del tema de proyectos. También por aquí Vaca Urbina, que es desde el 2006 ha tenido pues como buenos referentes en temas de proyectos. Habla de que un proyecto es una solución inteligente al planteamiento de un problema. Por eso el día de hoy nosotros vamos a hablar de árbol de problemas, vamos a hablar de árbol de objetivos y que básicamente los problemas se resuelven con objetivos en los proyectos. También por acá, hola. Profe, qué pena. Usted está compartiendo la presentación porque es que se ve la pantalla de la universidad, de la plataforma. Ay, hija, perdóname aquí. Es que qué belleza, de por Dios. Qué belleza esta muchacha mía. A ver. Espérame, hija, que la descargué de la plataforma que para que ustedes la vieran. Y pensé que profe, yo también la descargué, la estoy siguiendo, pero en la pantalla no se ve nada. Estábamos viendo la plataforma. Eso, entonces pensé que como que en la descarga se veía y no se veía. Muchachos, mil disculpas. Como les digo, esta presentación está en plataforma. Listo, entonces la estoy pues como siguiendo generalita. También es nos decía Miguel Nahul, en el 2010, en el 2006, que el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos es una actividad de operación. Hola. Qué pena molestar. Me va a hacer un favor, va a poner la presentación desde el principio, por lo menos para poder tomar un pantallacito y tener como la información. Gracias. Claro, hija mía, vea, por aquí está pues como la presentación. Hija, usted me va diciendo, siga, profe. Usted me dice cuándo me puedo mover. Listo, profe. Y se lo agradezco, yo se los comparto a los compañeros en el grupo. Listo, hija. Es más, si quieres me escribes por WhatsApp y yo te la cargo y te la envío por WhatsApp web. Si te queda mejor. Es que yo por lo general le tomo la foto y ya saco el resumen en el cuaderno. Listo, profe. Listo. Bueno, por aquí lo que hay es unas presentaciones que no quise cliquear porque ahorita las voy a cliquear. Son unos inserticos que les tengo que son material de la CEPAL que habla mucho del tema de proyectos y ya me vengo para acá que era en la que estaba hablando. Listo, hija. A las dos de muñequitos no les tomamos fotos porque esas son... Sí, profe, muchas gracias. Listo, hija mía. Bueno, entonces tenemos acá que en esos conceptos decía que era el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos en una actividad o una operación, pero hablamos de propósito, siempre, con el propósito de hacer realidad una expectativa o beneficio. Muchachos, cuando hablamos de estos conceptos, lo que nos refieren estos conceptos es que yo no hago un proyecto porque el Señor Jesucristo es muy grande, ¿cierto? Sí, es muy grande, pero ¿qué es lo que usted quiere invertir en ese proyecto? ¿Qué es lo que usted quiere desarrollar de ese proyecto? ¿Qué es lo que a veces cuando ustedes, por ejemplo, están formulando los proyectos de grado, se les dificulta un poco? Y es que yo les recomiendo que ustedes siempre que quieran identificar una idea, piensen primero en el problema que están solucionando con ese proyecto X, siempre piensen en ese problema que están solucionando, porque yo sé que si ustedes piensan en ese problema que están solucionando, va a ser mucho más fácil construir el objetivo. Entonces, si yo tengo problemas de movilidad, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo problemas de ausentismo, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo problemas de desmotivación, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo problemas en el hogar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué proyectos voy a hacer? Si yo tengo problemas económicos, ¿qué voy a hacer? Y todo eso son proyectos que pueden ser viables, pero que parten de una necesidad, que es una necesidad
latente, que es una necesidad con estructura y que esa estructura la vamos a ver en un árbol de problemas, chicos. ¿Qué tenemos también por acá en proyectos? Que eso no se los voy a leer, esto es muy general. Esto básicamente lo que nos identifica es que existen proyectos de diferentes sectores y que no importa el sector en el que yo desarrolle mi proyecto, ese proyecto requiere de unos estudios, o sea, hacer el proyecto es estudiar una viabilidad independiente del sector en el que yo esté. Es que ese es un tema pecuario, es un tema agropecuario, no necesita estudios, con mayor razón necesita estudios, es un tema administrativo, también requiere estudios y así sucesivamente. Básicamente los proyectos deben estar abordando estas tres temáticas y deben tener un alcance. Cuando hablamos de alcance, muchachos, pilas, ya ese sí no tanto para mi proyecto, sino para el proyecto de grado. ¿Por qué? Cuando hablamos de alcance, alcance es algo que yo voy a ser capaz de realizar en un tiempo prudente. Entonces, cuando nosotros hablamos de alcance en mi proyecto, no importa aquí en formulación, porque este va a ser un proyecto simulado. En ese proyecto simulado, el límite puede ser por allá la luna, pero en cambio, cuando ustedes están haciendo un proyecto de grado, ustedes sí le tienen que dar alcance, porque cuando uno dice es que yo quiero evaluar la viabilidad de implementar tal y tal cosa, entonces usted dice, pues de la implementación de tal y tal cosa, usted dice pilas, que cuando usted está diciendo que va a evaluar la viabilidad de la implementación de tal cosa, lo que está diciendo es que primero lo tiene que implementar para poder evaluar esa viabilidad y así sucesivamente. Entonces, cuando yo les digo que da alcance, es que si yo pongo formular es porque voy a entregar un documento, pero si yo pongo ejecutar es porque lo voy a poner en práctica. A veces me ponen en objetivos por allá de proyectos de grado, me ponen adquirir nuevos clientes para la empresa, y la empresa no existe. ¿Ustedes sí creen que uno en 6 meses alcanza a adquirir nuevos clientes para una empresa que no existe? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Y las pues, no me dejen hablando sola que ya vamos a acabar. No, pues obvio no, ¿cierto? ¿Cierto? Uno primero que todo tiene que tener muy claro la empresa que va a formar o que va a crear para poder realizar una planeación de todos los objetivos que quiere trazar con su misión, visión, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no existe la empresa, pues ya eso se convierte como en un sueño, una ilusión. Exactamente, hijo. Entonces, cuando ustedes estén formulando su proyecto de grado, este tema de alcance que está en esta diapositiva es muy importante, muchachos, porque es lo que me dice Bernardo. Claro, si la empresa no existe, es un sueño decir que yo voy a tener hoy mis clientes, mi empresa posicionada y mis clientes fidelizados. Por Dios, muchachos, ¿cuáles clientes voy a fidelizar si la empresa no va a estar registrada, si la empresa no va a tener un producto claro, si la empresa en 6 meses uno no alcanza, o sea, uno en 6 meses alcanza a crear la empresa y a registrarla, a hacer el registro, a montar los primeros aspectos como contables y administrativos y chao, pare de contar. Entonces, cuando yo les veo esos objetivos, para este proyecto, lo que les digo, para este proyecto el límite es la luna, o sea, ustedes lo pueden hacer, pero cuando les veo, por ejemplo, en proyecto de grado que me dicen, profe, vea, lo que pasa es que yo lo que voy a hacer es fidelizar los clientes con una marca innovadora. Mostrame la marca hijo para poder decir que al menos el proyecto es de una marca existente, fidelizar los clientes. Si eso no existe, entonces el alcance está mal calculado. El proyecto no es malo, ningún proyecto es malo. Todos los proyectos son sujetos a mejoramiento, pero hay que identificarles un alcance. Ese alcance está relacionado, muchachos, directamente con el tiempo. Hay proyectos que se hacen en 1 mes, en 2 meses, en 6 meses, en 8 meses, en 1 año, en 2 años. Ese tiempo tiene que estar claro en el proyecto. Y también los costos que tiene ese proyecto. ¿Cuánto vale hacerlo? ¿Cuánto vale formularlo? ¿Por qué vale esto? ¿Por qué vale lo otro? Esto es en síntesis los componentes básicos que tendría la formulación de un proyecto y que ustedes tienen que tener como en la cabecita. Esto que sigue de aquí para abajo se los quiero mostrar en la próxima sesión para que ahondemos en la próxima sesión en esto,
pero que ustedes puedan tener, yo les quiero dar más que todo las herramientas para que ustedes construyan los 2 entregables que vamos a tener de esta sesión. Entonces les voy a mostrar qué son los 2 entregables que vamos a tener. Resulta, muchachos, que yo quiero que ustedes formulen una cosa que se llama árbol de problemas y otra que se llama árbol de objetivos. ¿Qué es un árbol de problemas? Un árbol de problemas, muchachos, es donde yo clasifico cuáles son los problemas más relevantes que tiene una empresa o que tiene o qué situación se está dando para yo decir que voy a crear un proyecto que solucione ese problema. Yo aquí, en estas 2 presentaciones que tienen diapositivas internas, lo que hice fue tomar de los 2 autores más tesos del mundo en temas de proyectos, que especialmente en las Naciones Unidas, en este grupo de la CEPAL y las Naciones Unidas con el PNUD. Estas 2 presentaciones son de los más tesos en el mundo en temas de proyectos y especialmente de marco lógico. Les quise traer 2 ejemplos de lo que ustedes deben entregar. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los entregables que van a hacer? Un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Yo en la plataforma, como pensaba, muchachos, me disculpan, en mi mente estaba que íbamos hasta las 9, les tenía un entregable mucho más grande. Yo ahorita o mañana lo corrijo, que nos quede solo árbol de problemas, árbol de objetivos, y lo vamos dosificando en las otras sesiones para no afectarlos a ustedes y que ustedes en la profundización hasta el 25, a la hora que empieza la clase. Eso se los repito, muchachos, para que ustedes lo tengan presente, porque yo sé que casi todos los profes dejan abiertas las actividades hasta las 12 de la noche. Yo las dejo siempre hasta la hora en la que empieza la clase siguiente. ¿Eso por qué? Para que nos sirva a nosotros, muchachos, de insumo para la clase. O sea, que lo que ustedes hagan de profundización les sirva para la clase. Entonces, en síntesis, ¿qué deben hacer, muchachos? Formular un árbol de problemas y un árbol de objetivos en equipos y lo van a publicar en la plataforma. No tienen que publicarlo todos los del equipo, sino que lo pueden publicar una sola persona por equipo, pero con una portadita o algo así donde me escriba el nombre de los integrantes. Ojalá, muchachos, no trabajen más de 3 personas este proyecto. Pues ojalá máximo 3, pero ese es un máximo muy máximo. Ojalá fueran 2 personas. Máxime porque la institución está en la política de que los proyectos se hagan de a 2 personas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su proyecto de investigación, se los van a pedir les van a pedir que lo hagan por obligación de a 2. Entonces, de una vez puede ser que ustedes van teniendo pinitos para lo que van a desarrollar allá, ¿cierto? Entonces, les decía que les traje este material que es de la CEPAL, que se los voy a mostrar por aquí, que yo sé que debe estar la hija mía que me dice, profe, eso no se ve. Entonces está este material de la CEPAL que les voy a compartir, como les digo, no es mío, yo respeté la fuente, que habla muy claramente de lo que vamos a ver, que es el ciclo de vida de proyectos, el análisis como tal del problema de proyectos, la situación del proyecto, el estudio de alternativas, pero básicamente me voy a saltar todo esto por aquí para hablar de una cosa que se llama árbol de problemas, que lo encuentran por aquí en la diapositiva 11. En la diapositiva 11 vemos cómo se construye un árbol de problemas. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Resulta que nosotros el árbol de problemas, les voy a mostrar uno aquí que esté ya hechecito todo. Este está por partecitas. Voy a cerrar este material un minutico y voy a abrir el material que es de ellos, de estos mismos autores, pero que yo creo que tiene un árbol de problemas completico. Este no me abrió. Bueno, lo vamos a mirar desde acá, muchachos, que no quiero que perdamos más tiempo. Entonces, muchachos, miren. Resulta que nosotros tenemos, yo quiero mirar qué están viendo ustedes aquí. Ustedes están viendo una presentación azulita, ¿cierto? No, profe, en este momento no. Ahí. Listo. Entonces, miren, muchachos, resulta que un árbol de problemas es un muñequito que van a ser como este que está aquí en la página 19.
¿Qué tiene este muñequito? ¿Con qué cuenta este muñequito y de qué se hace este muñequito? Miren, resulta que nosotros, ¿qué es un árbol de problemas? Es un árbol donde nosotros clasificamos. No se ve, creo que no se ve el muñequito. Pues unos cuadritos. O sea, profe, no, estamos hablando de la diapositiva 19, ¿cierto? Ahí está claro y se ve. Sí, sí. Ahí se ve, ¿cierto? Lo que estamos viendo. La 19, sí, profe. Eso es. Sí, profe, la 19 es que está. ¿Cómo, hija? No, profe, es que se había demorado para cargar, pero ya se ve. Ah, bueno, yo ahí la puse en modo presentación para que se viera mejor. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a construir un arbolito como estos, que es un arbolito que se llama árbol de problemas. En ese árbol de problemas, ¿ustedes qué van a identificar? Van a identificar algún aspecto negativo o alguna oportunidad de investigación que ustedes encuentren en algún territorio y que se pueda solucionar con un proyecto. Ejemplo, ustedes ahorita me decían, vea, es que nosotros teníamos un tema de deserción, que lo voy a poner de ejemplo aquí para hacer un tema de deserción en la empresa ¿cierto? Entonces ustedes aquí donde va el rojito, este rojito se llama problema central. O sea, aquí en este rojito ustedes ubican el problema más representativo que ustedes consideran se está dando en esa empresa. Profe, qué pena la interrumpo, profe. Sí. Sino que es que no veo dónde está señalando usted que el rojito. No sé si es que tengo parada acá la pantalla o qué. ¿Ustedes de qué color ven los muñequitos que hay aquí? Yo estoy viendo pues el del centro naranja y los otros pues es que se ve muy pequeñito. Listo, pero hijo, lo que les decía, en la plataforma está para que se puedan ayudar si quieren, hacen lo que hizo Google y lo que están haciendo algunos, de descargarlo, para que lo puedan ver mejor. Puede ser, hijo, que entonces el de la mitad se ve naranjado, pues se ve naranja, pero ese es como un rojito. Cuando lo descargues de la plataforma lo vas a poder ver. Sí, ya lo descargué. Igual sí, igual me aparece naranja, donde dice alta tasa de accidentes en la intersección, ¿cierto? Eso, hijo, ese es. Entonces, aquí en la mitad, ustedes van a ubicar eso, hijo mío. Ustedes acá en la mitad van a ubicar algún problema que ustedes consideren que existe en el lugar donde ustedes quieren hacer su proyecto. Entonces, por ejemplo, ahorita las compañeras decían, nosotros estamos trabajando con un proyecto, bueno, o los compañeros, no recuerdo, pero recuerdo un tema que era deserción en la empresa Hay personas que desertan de la empresa que es donde trabajamos. Sí, eran 2 chicas, que es donde trabajamos. Entonces, aquí, en la mitad donde dice alta tasa de accidentes, van a escribir alta deserción de los empleados en la empresa o insatisfacción laboral de los empleados de la empresa O sea, ¿cuál es el problema grande que ustedes creen que van a solucionar con ese proyecto? Y no solo problema grande, pudiera ser también cuál creen ustedes que es una oportunidad de mejora que tiene la empresa, y perdón que lo moví, que tiene la empresa a la hora de tomar una decisión o a la hora de ustedes hacer un proyecto. Por ejemplo, hace poquito no, ya eso hace mucho rato los pongo mucho de ejemplo. ¿Dónde estarán? Me deben escuchar que los pongo de ejemplo, y los he puesto de ejemplo muchas veces. Hace rato unos compañeros de ustedes me decían, profe, vea, lo que pasa es que yo quiero hacer un proyecto de montar un parqueadero en Río Negro, porque en Río Negro uno no encuentra dónde parquear el carro cuando llega al centro, Entonces yo les decía, listo, ¿qué vas a hacer para montar ese parqueadero? ¿Cuál es el problema que crees que tiene especialmente el municipio de Río Negro? Y me decía, no, el problema que hay en Río Negro es dificultades en la movilidad. Muchachos, les pregunto, ¿ustedes creen que las dificultades de movilidad en Río Negro se solucionan creando un parqueadero en el centro de la ciudad? Para nada. No. Para nada, ¿cierto que no? Cierto que nosotros, entonces posiblemente ahí había algo malo, era o el problema estaba mal formulado o el problema no era que
que los problemas de movilidad, sino que de pronto el problema era inexistentes espacios de parqueo en el municipio de Río Negro, pues, o demoras en el proceso de parqueo en el centro de Río Negro, cosas como esas deberían ser los problemas, o la solución no era crear un parqueadero, la solución era darle educación vial a la gente, o era mejorar las vías de Río Negro. ¿Cierto? Falta de vías, falta de educación vial, falta de cumplimiento de normas de tránsito, falta de señalizaciones adecuadas, ¿cierto? Una cantidad de cosas que ustedes ahí me están diciendo claramente. Entonces, lo que ustedes van a hacer, muchachos, que incluso yo cada momento voy como bajando el entregable, pero es porque quisiera como que fueran entregables como tan juiciosos, tan bien hechos, que nos permitieran, pues como que en realidad los hagamos muy bien. Casi que si no alcanzamos sino hacer el árbol de problemas para la próxima sesión, está perfecto. Yo lo pongo así en plataforma, porque yo sé que la próxima sesión sí nos va a rendir muchísimo más, pero ya llegamos con una información muy buena. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, muchachos? Aquí donde dice alta tasa de accidentes, en la intersección, pues en cualquier lugar, ustedes van a poner cuál es el problema principal que ustedes vean en cualquier parte. Ustedes dicen, vea, yo quiero hacer un proyecto de mejoramiento en una empresa. Por ejemplo, a nosotros en lo público nos pasa mucho que, por lo menos en mi caso, yo siento que yo he pasado en lo público como por todos los momentos de lo público. O sea, yo fui contratista, fui provisional, ahora soy de carrera administrativa, pero pasé como por todos los momentos. O sea, pasé por el momento de la bendición política, pasé por el momento del susto de la permanencia y pasé por este bonito momento que estoy viviendo de presentar un concurso y ganármelo por mérito y estar pues por mérito, ¿cierto? ¿Qué siento yo a veces que pasa en lo público? Pasa que hay personas que funcionan muy bien, pero hay personas que tienen muchas dificultades en competencias porque como a veces la selección no se hace por competencias, sino que a veces la selección se hace por otros factores que no voy a entrar a cuestionar porque pues yo menos que nadie lo podría cuestionar porque son factores que simplemente se dan en las dinámicas de lo público. Entonces, por lo menos hay municipios que le dicen a uno, no veas que yo sé que esto acá es político, yo sé que aquí a la gente hay que echarle una bendición, pero lo que yo sí quisiera es que el de la bendición, y yo lo digo abiertamente, yo no creo que lo de la bendición se tenga que acabar o no, porque esa es la dinámica de este país, pero lo que yo sí creo que se debería acabar es acomodar en el puesto por política al que no tiene las competencias. Entonces, yo sí creo que en lo público debería haber una forma como yo, así como mido por mérito al que entra en carrera administrativa, pudiera medir por mérito a todos los eslabones de la organización, y con eso no estoy diciendo que todos son malos. Posiblemente mis 2, 3 servidores públicos que están en esta materia son tan buenos que lo demuestra el que quieran seguirse formando. Hay unos que llegan y dicen, no, es que a mí deme un cargo de técnico administrativo en Río Negro. Un auxiliar administrativo que es un bachiller con 6 meses de experiencia, se gana 2.800.000 pesos, no voy a estudiar y pare de contar, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esas dinámicas, muchachos, es donde yo vengo a este cuadro y les digo, ustedes van a identificar en este cuadro central una problemática grande que encuentren y van a empezar a hacer lo que Bernardo tímidamente por aquí me decía, ¿cierto? Y es cuando yo le digo a él cuáles son las causas de la movilidad en Río Negro, entonces él empieza a decirme, veas que faltan vías, veas que falta tal cosa. Entonces, esas causas, muchachos, ustedes las van a muñequear, perdón que lo volví a mover, ustedes las van a muñequear del rectángulo grande hacia abajo, van a identificar las causas directas, se llama, estos que están en moradito se llaman causas directas. Entonces van a empezar a mirar, así como está aquí, que dice alta tasa de accidentes, ¿cuál es la causa directa? Ese exceso de velocidad en los vehículos, gran número de peatones cruzando, visibilidad limitada, falta de señalización, lo que me decía por aquí a un ladito Bernardo, falta de vías, lo que decimos, señalización pues inadecuada, no solo hay poquita, sino que es inadecuada, y así sucesivamente. Este árbol de problemas también se llama el árbol de los porqués.
Entonces, con estas causas que yo identifico en el moradito, yo voy a empezar a preguntarme, ¿y por qué? O sea, ¿por qué hay exceso de velocidad? Entonces aquí dice, ¿por qué hay gran distancia entre los semáforos o porque hay imprudencia entre los conductores? Aquí, gran número de peatones cruzando. ¿Por qué? Porque hay inexistencia de un puente peatonal. ¿Por qué? Porque hay imprudencia de los peatones. Visibilidad limitada. ¿Por qué? Porque hay vehículos estacionados al lado de la vía. ¿Por qué hay falta de señalización? Porque no lo han priorizado, porque no hay semáforos, porque no se han priorizado los recursos públicos para hacer esto. Chicos, ¿soy clara con lo que llevamos hasta ahí? Natalia. Hola. Por ejemplo, de todo lo que estás comentando, nosotros en la Nacional de Chocolate, en mi área de trabajo, lo vivimos patentemente ahora con el tema de la pandemia. Como les decía, yo trabajo en el almacén de repuestos y vivimos la problemática del ejemplo que estás planteando con el tema del ausentismo, las incapacidades y aparte, ¿cómo es que se dice por lo de la pandemia? El aislamiento. Entonces, ¿cuál era la problemática? La falta de polivalencias. ¿Por qué? Porque, digamos, 5 personas, por decirte 6, que manejan toda la parte administrativa del almacén o que manejamos solamente, digamos, se ausentaron 5 de esas 6 personas que eran clave en el proceso. Entonces, al no haber polivalencia en las otras personas, entonces, entre comillas, el proceso se vio afectado, el jefe se vio embalado y afortunadamente pues entra como a jugar la pericia de uno de los participantes que quedó en el proceso jugándosela toda o aportando todo su empeño, todo su entusiasmo y toda su entrega, resumiendo el tema. Entonces, aquí cabe patentemente el ejemplo con el tema de las polivalencias para suplir ese ausentismo, esas incapacidades, esos aislamientos, donde no se pare el proceso y que todas las personas sepan hacer de todo. Ahora lo mencionabas claramente, que no importa que sea un bachiller, que se gane tal cosa, pero que sepa hacer el proceso. Entonces, que no se entre a mirar de que si es un profesional y que no se entre a mirar esas competencias como por el cartón como tal, sino por las competencias y las fortalezas como tal. Entonces, claro, como ese ejemplo, Natalia. Perfecto. Entonces, mira, tú aquí en el naranjadito, Bernardo, claramente, ¿qué vas a poner? Falta de personas con competencias polivalentes en las necesidades diversas del área. Entonces uno dice, ¿y por qué? Entonces uno dice, vea, porque de pronto la empresa no priorizaba capacitarlos en todo. ¿Por qué más? De pronto porque las personas no se interesaban por aprender de lo de los otros, lo que me toca a mí y ya. ¿Por qué? Porque no se había visto la necesidad identificada en otro momento de la vida, ¿cierto? Como esta pandemia nos cogió de sorpresa a todos. Entonces, tus posibles causas, tus moraditos aquí pudieran ser esos, que la empresa no tenga un proceso de polivalencias, que las personas no se interesen por hacer el proceso de polivalencia y de pronto también que las personas, que no se había visto evidenciada tan claramente la necesidad de funcionarios polivalentes. Entonces uno vuelve y dice, Bernardo, otra vez, mira que esto es como el ejercicio del niño pequeño. ¿Y por qué? Mamá, me quiero poner los zapatos azules. No, te debes poner los rojos. ¿Y por qué? Esa pregunta, el más cercano pequeño que tengo, pues yo no tengo hijos, el más cercano pequeño que tengo es un sobrinito de 5 años que me pregunta, tía, ¿y por qué? Y le dice incluso a la mamá, mamá, es que tú no estás autorizada para ir donde mi tía sin mí. Amor, es que estoy estudiando con la tía. ¿Y por qué? Y todo es ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, ustedes aquí, identificando esas causas, van a identificar unas subcausas. Entonces uno dice, ¿por qué la empresa no tenía un plan de polivalencia? Porque no se habían asignado los recursos o porque no se veía como una prioridad. ¿Por qué las personas no se interesaban en el tema? Porque los incentivos no eran de pronto orientados al trabajo más grupal, sino al trabajo individual, porque existen recelos entre unos y otros para enseñarles, posiblemente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hacia abajo
vamos a escribir los por qué de esa situación adversa que al final vamos a resolver con el proyecto, pero hacia arriba vamos a responder cuáles son los efectos de ese problema. Entonces, cuando aquí decimos que hay una alta tasa de accidentes en la intersección vial, ¿qué genera que haya alta tasa de accidentes, muchachos? ¿Qué genera? Las carreras. La imprudencia. El alto flujo de vehículos. Eso. Miren unos ejemplos que hay aquí también muy chéveres. Entonces, eso nos genera alta mortalidad. ¿Por qué? Como aquí hay alta tasa de accidentes en la intersección, ¿eso qué genera? Que la gente se muera en un accidente de tránsito. Gran número de heridos. Grandes daños a las propiedades. Descontento de la autoridad, pues de la comunidad hacia la autoridad. Cuando ustedes ven que aquí, por ejemplo, en Río Negro o en cualquier parte del país, llega una persona normalmente que no tiene tanta experiencia en temas de movilidad, que eso a veces nos pasa y dice, es que hay que ubicar el semáforo en la esquina de tal cosa. Y uno dice, eso sí tiene un estudio de origen y destino. No, es que eso hay que ponerlo para mañana porque allá se está haciendo mucho taco. Y uno se da cuenta que había taco en una esquina y que con ese semáforo que puso el señor en esa esquina, no se hizo taco en una sola parte, sino que se hizo taco en el resto de la ciudad. Cuando pasan ese tipo de cosas, la gente inmediatamente que dice, ese alcalde que no sirve para nada, ese secretario de movilidad que no sirve para nada, esos de la alcaldía que no hacen nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera? Descontento de la comunidad. ¿Y qué otro efecto genera eso, muchachos? Genera no solo que haya, por ejemplo, la alta mortalidad que genera, ya ahí dejémoslo cerradito porque ya genera que entierren mucha gente, pero ya eso es trabajo para los servicios funerarios. Pero el gran número de heridos que genera, altos costos de atención en salud, alta inasistencia laboral o altos ausentismos. Yo escuché que alguien trabaja en, alguien me dijo que trabajaba en comercializadora de flores y también hay una de las chicas que está todavía en cultivo. Chicos, los que trabajan en comercializadora de flores, los que trabajan en cultivos, hijos, ¿ustedes no creen que parte de la mayor parte de los ausentismos que se dan en el sector de ustedes se debe a accidentes de tránsito? Sí, profe, total. Sí, claro. Total, ¿cierto, muchachos? La Entonces, miren movilidad, que las horas en que se moviliza y la gente se moviliza más que todo en bicicletas o en motos. En bicicletas o en motos. Sí, muchachos. Entonces, miren que eso es un tema que está sobrediagnosticado, completamente sobrediagnosticado. Y es no, pero es que el señor se accidentó y muchas veces le dicen a uno, pero eso se lo cubre el SOAT. Sí, pero ¿cuánto pierden ustedes como empresa, muchachos, cuando una persona se accidenta 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces seguidas? ¿Qué pasa con esa persona? Que es una pérdida económica grande. Es que la empresa de salud no te reconoce la incapacidad de la persona automática, ni te reconoce el 100%. Entonces eso para la empresa es una pérdida grande y para el ser humano mucho más. Su calidad de vida se deteriora, su economía se deteriora. No es lo mismo que a uno le paguen el 100% que el 66.66, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasa cuando se accidenta? Chicos. Sí, profe. No se me duerman, pues que esto se compone. Si no se compone de aquí a las... Tranquila, profe, aquí estamos. Si esto de aquí a las 8 y pico no se compone, nos volamos. Esperen, pues. Entonces, muchachos, por ejemplo, grandes daños en la propiedad que genera altos costos en reparaciones. ¿Cuántas veces la gente es diciéndole hace poquito, la señora más valiosa de la alcaldía, pues de mi piso es la más valiosa, es doña Ruby, la señora que nos lleva a los tintos y con un amor nos atiende y nos quiere, que es más valiosa que el alcalde. Y él sabe que yo lo diré siempre. Doña Ruby, que es la más valiosa del tercer piso, se le accidentó un hijito en diciembre y me dijo, Nati, estoy muy preocupada. Se nos fueron todos los ahorritos de nuestra familia. Doña Ruby, ¿cuántos eran los ahorritos de la familia? Nati, teníamos 2 millones ahorrados y ya se nos fueron todos. ¿Por qué? Porque el hijo se accidentó contra una casa y tiene que pagar el arreglo de la casa.
Hicimos hasta, afortunadamente, una colecta y una cosa por allá en la alcaldía, no sé qué, que para regalarle en lo posible unas moneditas, pues, para apoyar. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno dice, sí será justo que una persona humilde tenga que pagar ese tema de daños a la propiedad, que obviamente fue su responsabilidad, el chico tuvo un microsueño, había estado un poquito trasnochado, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Pero cuando uno hace el análisis del por qué, de las causas y los efectos, uno dice, uno puede creer que el accidente de tránsito no genera otras cosas, pero genera, miren muchachos, genera muertos, genera ausentismos, genera pérdidas económicas a la empresa, genera costos de reparación grandes y genera esto que les decía a ustedes, el descontento con la autoridad, que a la final eso redunda en votos. A la final eso redunda en votos. Miren muchachos que hoy, por ejemplo, una ciudad como Bogotá está catalogada como una de las ciudades, la cuarta ciudad más difícil de transitar en el mundo. ¿Ustedes creen que eso le va a generar muchos votos a los gobernantes? Muchachos, si eso fuera así, los gobernantes no estarían locos por hacer un tren ligero, por hacer un sistema de transporte masivo, por hacer un metro, por hacer cualquier cosa. Ellos no estarían locos por hacer eso, si no fuera porque la movilidad les afecta un montón. Entonces, muchachos, en síntesis, lo que yo quiero que ustedes desarrollen es ahorita, en primera instancia, ese árbol de problemas, que ese árbol de problemas lo que nos genera es esto. El de la mitad se llama problema central. El de la mitad se llama problema central. Los que están hacia abajo con moradito más fuerte se llaman causas directas. Los que están debajito con un moradito... Ya no estás compartiendo la diapositiva, por lo menos yo no la veo. Espérenme, muchachos. Espérenme, muchachos. Aquí. Estos monitores míos son una belleza. Y diga pues que para qué más. Qué belleza. Gracias. Bueno, entonces miren, muchachos. ¿Ustedes qué van a hacer? Los que están el que está en rojito, pues, o naranja, como decíamos ahorita con el compañero, en naranja fuerte, es el problema central. Los que están en moradito más encendido se llaman causas directas. Los que están en moradito más clarito se llaman causas indirectas. Los que están hacia arriba en un naranja fuertecito se llaman efectos directos, y los que están arriba de los naranjaditos se llaman efectos indirectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, un muñequito del potencial problema que podamos tener en una idea de proyecto X, cualquiera que ustedes se quieran inventar para trabajar herramientas en esta materia. Vamos a hacer ese bosquejo de árbol de problemas. Lo vamos a publicar en la plataforma. Hola. Hola. Es que se me está yendo el audio, no lo estoy escuchando. Los demás no me están escuchando. Sí, profe, se escucha bien. Hijo, pareciera ser que es el tuyo, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se le va el audio, todos le dicen a la vez, profe, no le escuchamos. Y esta vez, hijito, solamente es como el caso tuyo. Sí, profe, yo creo que es la red que está fallando. Gracias, profe. Bueno, hijo mío, de todas maneras ya saben que esto nos queda grabadito y que si cuando estén haciendo el trabajo tienen alguna duda, me escriben, que yo con mucho gusto les aclaro. Listo, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este primer ejercicio se llama árbol de problemas. Ese árbol de problemas lo vamos a hacer a nuestra potencialidad de proyecto que queramos hacer. Es que yo quiero hacer un proyecto con los niños de África que considero que no tienen agua. Hágalo. Póngame en la mitad falencias en la adquisición de agua para nutrir a los niños, pues, o para refrescar, para hidratar a los niños de África, qué sé yo, y póngame hacia abajo las causas y hacia arriba los efectos, hacia abajo las causas, hacia arriba los efectos. Hagan ese muñeco de un potencial proyecto que queramos resolver
Y yo sé, muchachos, que este ejercicio los va a poner a pensar mucho, porque este ejercicio le hace a uno replantear si será que este es el proyecto que yo quiero hacer, si será que este es el proceso que quiero desarrollar y así sucesivamente. Ya en la próxima sesión seguimos con el árbol de objetivos y con la ficha simplificada, que es lo que tenemos como proyectado en estas dos unidades. Como les decía, chicos, al principio, les pido el favor que cuando puedan ingresen a la plataforma y me califiquen el socializador, pues si están de acuerdo con aceptar o no el orden de las sesiones de la clase. Eso es, pues, lo pide la institución como evidencia. Esa es como una partecita y ya en términos generales, esa sería como la primera actividad que tenemos. Qué pena con ustedes, muchachos, que me les fui hasta las 8:25. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna recomendación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Que no sé si no escuché. ¿En qué actividad se sube este trabajo? Hijo, en la profundización del primer encuentro. Yo se las voy a... La que dice previa y la presencial que debemos hacer ahí, lo que está ahí subido. Es que en la previa y en la presencial dice, en la previa simplemente dice analizar el material expuesto y en la presencial dice iniciar la actividad que se va a desarrollar en la profundización. No dice nada de entregas en ninguna de las dos. En ninguna de las dos, o sea, en la una dice como lea lo que está y en la otra dice que se realiza entre todos la explicación en la clase, no sé qué, para consolidar en la profundización. Entonces, en ninguna de esas dos se sube nada. Se sube es solo en la profundización este árbol de problemas que van a construir del proyecto de ustedes y van a leer lo que dice de árbol de objetivos para que lo vayamos adelantando. ¿Fui clara, hijo? Sí, señora, muchas gracias. Gracias a ti, hijo mío. Listo, muchachos. Hola. Es muy bacano el tema, ¿sabes por qué? Como han dicho la mayoría de los compañeros de Río Negro, de Pereira, que definitivamente una bacanería esta materia, porque uno muchas veces, inclusive con toda la experiencia que pueda tener uno en la empresa y todo, no ve uno como al momento de graduarse, como meterse por qué tipo de proyecto, qué, ¿sí me entendés? Entonces, esto es muy bacano en lo que estamos iniciando, porque el solo este tema que nos estás planteando, ya uno como que abre, una luz de esperanza por donde irse enfocando hacia qué proyecto formar. Muy bacano. Claro, claro. Y sabes que vamos a ver en la otra sesión, vamos a ver los tipos de proyectos que hay, porque sabes que nos ha pasado que siempre nos han encasillado. Pues yo a veces cuando les digo, profes, o me dicen mucho, profe, es que a usted le encantan los proyectos. Sí, a mí me encantan los proyectos, pero es porque la mayoría de la gente nos ha encasillado en plan de negocios, que es como el de crear una empresa, pero casi nunca nos han hablado de proyectos de fortalecimiento empresarial, de proyectos sociales, de proyectos mixtos, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, como tú dices, claro, eso nos abre un poquito como más el espectro. Yo les pido, muchachos, que este ejercicio lo hagamos muy a conciencia, para que lo aprendamos a hacer bien hecho, bonito, y eso les va a servir mucho. Yo en la próxima les voy a hacer obviamente correcciones, yo les hago correcciones al material y demás, pero lo más importante es que ustedes lo hagan muy a conciencia para que solucionen ese problema con el proyecto que ustedes pretendan. Así no sea que en la empresa le jalen al proyecto. Puede ser que ustedes le propongan el proyecto a la empresa y la empresa diga, no, por ahora no hay los recursos, por ahora no lo queremos hacer, pero que por lo menos ustedes planteen una estrategia innovadora de cómo creen que se podría solucionar, si es en una empresa o en un proyecto. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchachos, entonces me les robé pues un montón de rato. Yo espero compensarles en la medida de las posibilidades. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, algo que deba yo aclararles, alguna recomendación, con toda con toda la humildad del mundo se las recibo. Y yo creo que por ahora nos vamos con un material para trabajar hasta el 25. Muchísimas gracias. Profe, no nos robó tiempo, nos regaló tiempo, profe, nos regaló tiempo. Muchas gracias. Qué bueno, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Profe, mil gracias. A ustedes, Descansa, muchas muy gracias. amable. Una feliz noche para todos, gracias.
igualmente a ustedes, muchachos. Profe, Sobra. gracias, Gracias por todo. Feliz A ustedes, Muchas gracias, feliz noche. a ustedes igualmente.